Bueno, vamos a ver lo que nos cuenta American Cinematographer sobre la película Nightcrawler con el director de fotografía Robert Elswit, una de mis películas favoritas, podríamos decir. Me mola mucho Jake Gyllenhaal en esta película sobre todo, pero el rollito que tiene así de ser como un filmmaker autónomo, vamos a decir un poquito cabroncete, esa trama, me mola las actuaciones, sobre todo me mola mucho dónde está grabada, porque tengo así como una predilección por las películas que se graban en Los Ángeles de noche, como la película Collateral de Michael Mann con director de fotografía Paul Cameron y Dion Bibi. Esa textura que da grabar por la noche sin utilizar mucha luz, creo que es lo que nos van a contar. Pero vamos a ver qué nos cuenta este director de fotografía. Este artículo es del 2014. El director de fotografía Robert Elswit detalla el rodaje dentro de una sesión de una estación de noticias, la iluminación de Los Ángeles por la noche, que es creo lo que más nos interesa. Estoy como con mucha luz yo, ¿no? También debe ser la pantalla esta que es en blanca. Y el ajetreo de un programa de rodaje de 26 días. No voy a hablar mucho de la película, si la queréis ver, me lo va a capar si pongo el tráiler. Miraros la película, si no habéis visto, para mí es un peliculón. La actuación del zumbao Dan Gilroy es el director. Nightcrawler marca el debut como director de Dan Gilroy. Usted no lo sabía eso. Jake Gyllenhaal. Y vamos a ver cosas técnicas sobre la película, que es lo que nos interesa a nosotros. Que la película está muy bien, la podéis ver. No sé si está en alguna plataforma. Diría que no. O puede ser que estuviera en Prime. Miradla, porque es una película que vale la pena. Vamos a ver cosas de iluminación. Nightcrawler llega a lugares muy oscuros, tanto en sentido literal como figurado. Nos habla el director de fotografía sobre lo que quería el director, Danny. Quería capturar unos ángeles que nunca había visto en una película. No quería hacer una película del centro. Quería que fuera el Valle de San Fernando, West Hollywood, lugares así. No podíamos permitirnos el lujo y no teníamos tiempo para hacer configuraciones de iluminación gigantesca para trabajos nocturnos en exteriores. Eso es lo que decía. Al final van a intentar limitar la iluminación porque si te vas moviendo como de muchos escenarios, es difícil poner iluminaciones o configuraciones de iluminación muy grandes. Así que se sabía que teníamos que encontrar lugares donde pudiera simplemente aumentar lo que había en el fondo e iluminar en primer plano. Filmamos con una Alexa XT que grabó Harry Rau, excepto los interiores y exteriores de día que filmamos con analógico Kodak Vision 3 200T 5213 porque queríamos que se vieran un poco diferentes de las escenas nocturnas. Lo que nos viene a decir es que básicamente, como podríamos hacer nosotros en una producción pequeñita, dejar que los fondos iluminen las calles y utilizar ese tipo de iluminación para recrearlo en los planos cortos y así no tener que iluminar muchas partes de la calle. En cambio, para que se viera estéticamente diferente, ya han dicho que los interiores los iban a iluminar de otra manera y los exteriores de día los iban a grabar en negativo para que tuviera ese aspecto visual diferente. Solo rodamos 26 días, 24 de los cuales fueron noches, solo 2 de día. El mayor problema desde el punto de vista logístico fue que había demasiadas ubicaciones, creo que eran 44, lo que os decía, moverse de ubicación y preparar el set de iluminación en cada escenario o escena. Casi nunca hubo un día en el que nos quedáramos en un solo lugar, estuvimos huyendo todo el tiempo. No podíamos dejar nada atrás y no podíamos saltarnos nada, con recursos limitados. Encontrar enfoques simples e imaginativos para la iluminación y la narración se vuelve esencial, y como todos sabemos, eso no siempre es malo. Al final había que cambiar de ubicación rápidamente, tenían que buscar la iluminación correcta, pero sin muchos alardes, porque sabían que en ese día de rodaje iban a tener que cambiar de localización. Así que era como no un run and gun, pero vamos a grabar aquí con las ideas muy claras, no nos vamos a súper complicar la vida y lo que vamos a querer es hacer cosas simples pero imaginativas, pero sabiendo que en cierto periodo de tiempo nos vamos a tener que ir o mover a otra localización, como ya hemos visto, 24 de noche de los 26 días que grabaron. Aquí en la fotografía no llegamos a ver muy bien lo que en cuanto a iluminación. Sabemos que hay una luz que le viene desde el lateral. Quizá todo este azul que se le llena también está creado a posta. Tenemos una luz trasera para crear un backlight, pero como tampoco vemos el tiro de cámara, aunque se ve un poco aquí en el monitor de cámara, quizás está haciendo un plano corto y tampoco se ve si hay o el fondo que se llega a ver. Tuvimos que trabajar de forma muy sencilla y fue algo que tuvimos que planificar con mucho cuidado. Al final no se complicaron mucho la vida en cuanto a iluminación o
construcciones de iluminación, pero sí lo tenían que tener muy planificado. O sea, imagino que fueron muchas veces o varias veces a las localizaciones, dijeron vamos a poner un puntito de luz aquí que parezca esta luz de la farola, vamos a utilizar estos colores de estas tiendas o estos fondos de color rojo o verde para darle un punto de backlight o un punto en la cara, o vamos a utilizar este tipo de color o iluminación que ya tiene la calle para simplificarlo y dárselo al sujeto que estuviera en primer plano. Y esto es lo que nos interesa, qué tipo de accesorio de iluminación llevaste. Aquí creo que voy a tener que cambiar en cuanto a la traducción, porque vamos a tener un poco de traducción rara, nunca mejor dicho, en cuanto a las cosas más técnicas. No fue mucho, lo que fue de gran ayuda fueron las unidades Cineo, que os enseño qué es Cineo. Cineo son estos puntos de luz, fuentes de luz LED, imagino que será parecido a cosas de Aputure, o estas marcas que están muy de moda ahora en cuanto a iluminación LED, por su versatilidad en cuanto a temperaturas de color, en cuanto a que no consumen mucho, se pueden utilizar con baterías externas, pues podríamos decir que el gasto en cuanto a consumo. Gran parte de lo que estábamos haciendo era simular el alumbrado público, lo que os decía yo antes. El fondo lo iluminaban las prácticas y luego en las farolas cercanas a las que estábamos poníamos 1 o 2 cineos para iluminar a contraluz el área donde estábamos filmando. Al final trabajaban con una iluminación que ya la tenían predefinida de la misma calle, y las farolas que estaban más cerca o los puntos más cercanos utilizaban estos cineo para crear los contras de esas luces, y imagino que en el lado que ya estaban ellos para grabar el primer plano utilizaban la iluminación, vamos a decir, no practicable. Usábamos los cineos con fósforos de 3200 y 5500. La mayor parte de la película tenía menos de 10 pies candelas, eso quiere decir la iluminación, o sea, como la potencia de iluminación que tenía, porque yo en cuanto a potencias en candelas no es lo mío, por lo que elegimos muchos extrusiones de perfil más pequeños con LED que podíamos atenuar a nivel que quisiéramos. Hicimos nuestros propios paneles de Lightyear que podíamos pegar con cinta adhesiva a las paredes. Algún que otro Kino Flo, pero no sé si era de fluorescente. Pero bueno, lo que querían hacer era minimizar la iluminación, poder pegar puntos de luz en paredes, poder atenuar los LEDs y que fuera como muy fácil colocarlos en cualquier punto, y dejando que la ciudad iluminara el fondo y ellos crearan la iluminación cercana. Nuestras herramientas principales fueron ARRI L7, LED Fresnel de color ajustable, aquí nos dice cuáles son las puntas de luz. Son luces geniales, con un dispositivo podríamos emular a los halogenuros metálicos de sodio, que esto es, le diríamos que esto, con lo que nos dice los ARRI 7, lo que querían era simular los tuxtenos, el haluro metálico sodio, que es esa luz como tan naranja que vemos muchas veces en los polígonos. Simplemente usar un tuxteno o hacer el típica luz policial. Pienso en todas las otras formas que hemos tenido de hacer esos efectos, y habría sido muy difícil para Nightcrawler sin esa luz. Otra gran herramienta fue el sistema de potentes soluciones de baterías fabricado por un técnico, y nos permitió hacer funcionar las luces sin un generador. Solo teníamos 2 personas en el departamento eléctrico, así que fue la solución perfecta. Por lo que podíamos esconderla detrás de los coches y cubos de basura. Muy bien. Al final es pensar un poquito en primer término lo que queramos iluminar, meter puntos de luz que parezcan practicables, pero son puntos de luz profesionales, no con mucha potencia, no necesitan mucha alimentación, los podemos alimentar con baterías y los podemos esconder. No si tenemos que poner un trípode con un HMI de no sé cuántos vatios y que no puedas esconderlo y tengas que llevar un generador solo para iluminar ese punto de luz. Esto sí que es el apartamento de Lu. ¿Cómo llegaste al apartamento de Lu? Cada escena allí está ambientada en un momento distinto del día. Para Dani, el director, era importante que las escenas del apartamento parecieran un momento muy específico del día y no simplemente el interior del día. Cuando llegue la policía por la tarde, todo se ve diferente a cuando Lu mira las noticias por la mañana, después de pasar la noche despierto. Se trata de la calidad de la luz y la temperatura de color. Al amanecer hace frío y está oscuro fuera de la ventana, y más tarde hace más calor y más luz. Eso se puede ver en la película cuando normalmente siempre Lu está por las mañanas, cuando ha acabado el trabajo, viendo las noticias para ver si sale una de sus noticias que ha llevado al noticiero. Yo no me había fijado en ese aspecto visual, pero diferentes horarios del apartamento, como tiene que ser,
están iluminados de diferente manera. Eso fue el único set que se construyó. Tuvimos un maravilloso diseñador de producción, había una pared construida fuera de la ventana del set, utilicé HMI RM40 y M18 fuera de la ventana tratando de equilibrar la pared del fondo para que pareciera que las ventanas estaban haciendo todo el trabajo. Se trataba de controlar esa relación entre interior y exterior. Esas son las señales que te dicen qué hora del día es. Imagino que también estaba iluminando el frente de lo que se estaba viendo desde la ventana. Son como si fueran tiras de LED que imagino que las pegarían en partes del coche. Al interior y difuminamos el exterior con full grid, lo que nos dio una luz larga, estrecha e increíblemente duradera para montar en los autos. También agregamos pequeñas tiras de Lite Ribbon y Lite 6, que imagino que también serán LEDs. Una buena manera de... No tenía yo... Sí, lo mismo. Son tiras LEDs o LEDs pequeñitos. Todo era híbrido para que pudiéramos mezclar colores, para controlarlo todo, y ejecutamos los dispositivos con un light dimmer de 24 canales y 2 amperios. Estaba controlado a través de un iPad. Los actores y el equipo de cámara estarían trabajando en todo el auto y podríamos ajustar la iluminación de forma remota para no pisarlos. Bueno, al final tenían aquí como montada una medio discoteca, un medio set de youtuber controlado por un iPad en el que todo estaba dentro del coche con LEDs pequeñitos, tiras de LEDs o fluorescentes LED, digamos, tubos muy pequeños, en el que podían controlar la potencia y el color. Y desde fuera, sin tener que entrar al coche a tocar nada, controlaban la iluminación. ¿Qué les atrajo a usted y a Dan Gilroy la relación de aspecto de pantalla panorámica 240? Dani quería sentir que hay algo horizontal en Los Ángeles. No hay muchas cosas verticales con respecto a la ciudad. Y él realmente quería que ese paisaje largo y lineal fuera parte de la película. Los Ángeles pueden tener un aspecto muy genérico a veces. Se parece a tantos otros lugares o no tiene nada distintivo. Pero Gilroy se mantuvo firme en encontrar lugares que realmente fueran únicos o al menos diferentes. Gran parte estaba en el valle, justo al lado de Ventura Boulevard, a ambos lados de Studio City. Filmamos esférico, o sea, las lentes eran esféricas, lo que nos dio un poco más de profundidad de campo dentro del auto. Extrajimos 240 de Alexa. Eso te da un poco más de grano, un poco más de ruido, lo cual está bien. Teníamos un juego de los antiguos Panavision, o sea, las lentes Panavision Super Speed Ultra y Ultra Speed. Estos Panavision que tenemos aquí, Super Speed, que van desde 17 a 100 milímetros. También llevamos un Panavision Primo 11.1, 24-275. Eso debe ser un zoom para algunas tomas con lentes largos. Y luego podemos ver aquí las especificaciones técnicas para finalizar. 241, el aspect ratio, captura digital y Super 35 milímetros de 3 perforaciones, Arri Alexa XT. Esta y una Panavision Millennium XL2. Esta para el 35 milímetros. Panavision Super Velocidad para cámaras lentas, ultra velocidad Primo, Genius Auto Primo y el Kodak Vision 3200T 5213, que esto me lo voy a guardar, mis film looks que guardo y le digo que está grabado con ese negativo, rodado con ese negativo. Súper interesante estos artículos de directores de fotografía que te ayudan un poco más a entender cómo se puede llegar a tener una iluminación externa o la calle, vamos a decir, sin tener que gastarse como mucho dinero, pero darle un poco más a la cabeza. Sí que es verdad que hay que tener recursos porque hay que saber qué tipo de luz puedes utilizar, tanto como dentro del coche como en los exteriores. Tener un rental cerca tampoco viene mal, que aquí no es el caso, pero bueno, que sí que es verdad que si vamos a utilizar pues con muchas iluminaciones de estas del Amazon, aunque sea para pequeñas cosas, pues nos pueden servir para dar un poquito de luz, pero el tener iluminación profesional, aunque sea de poca potencia, como estábamos viendo con las baterías externas, nos va a ayudar mucho. Pero que veáis que con un poco de sentido común y darle un poco a la cabeza podemos sacar cosas muy chulas y aprovechar también una ciudad de Los Ángeles que seguramente tendrá como muchos puntos de luz, muchas referencias, muchos colores, nos puede ayudar a crear una sensación nocturna muy chula, y en esta película pasa. El principio de esta película, la introducción, a mí me recuerda mucho al Grand Theft Auto, así que si no la habéis visto esta película, os aconsejo que la veáis, y si la habéis visto, ponedme en los comentarios qué os parece, si os parece una de las mejores películas de Jake Gyllenhaal, o si el rollo a nosotros que somos así como filmmakers nos va mucho este tipo de película, aunque se le va un poco la olla.
todo hay que decirlo sin crear ningún spoiler. Y si os mola ese aspecto que tiene la película.